Bueno, ahí se están frenando las solicitudes de admisión. Disculpe, no sé que si hice algo mal yo, que la puse temporal, pero... Bueno, sigo entonces, así no perdemos tiempo. Bueno, entonces esto tiene que ver entonces con el origen de la policía, ¿no? Y con las diferentes facultades que fue teniendo, las diferentes acciones que fue llevando adelante o su materia de trabajo, podemos decir, ¿bien? Yo les pregunto ahora entonces, ¿ustedes cuál creen ustedes que es la función primordial de la policía? Y también la que en los hechos termina realizando. No tengan miedo porque esto no hace falta verlo estudiar. ¿Cómo? La función primordial es una manera de mantener el orden, eso teóricamente podría decirlo. Y realmente lo que termina haciendo es encapsulando los conflictos en ciertos lugares, o en ciertos estratos sociales donde no molestan a la clase dominante, por decirlo de alguna manera. O a lo que decía, Young creo que lo llamaba como los incluidos. Bien, sí, serían los excluidos, digamos, ¿no? Y el segmento poblacional que termina siendo excluido y bueno, se puede hablar de criminología del otro, diferentes formas de hablar de esas personas, pero está bien lo que decís, ¿eh? No digo que esté mal, pero yo me refería a que en la justificación del porqué de la creación de la policía y lo que aparece ahora, el orden aparece también, pero aparece esta idea de es el ente por antonomasia que viene a reprimir el delito y prevenir el delito, ¿no? Digamos, si cumpliría esa función la policía, estaríamos todos contentos y contentas. Pero en el libro El Leviatán Azul de Saín, que es el otro libro que hoy tenemos para charlar un poco por arriba, al menos, él hizo una investigación sobre la policía y se da cuenta de que esto en la práctica no termina ocurriendo y que la policía está más afectada a otras labores que a la prevención del delito, al menos a la investigación para ver si puede prevenir el delito. Entonces él nuclea el trabajo policial en dos grandes grupos. Primero habla del mantenimiento del orden público, que vos no me acuerdo quién era el alumno, pero vos lo marcabas recién. Y la forma, digamos, de llevar adelante ese mantenimiento del orden público, porque, breve paréntesis, pensemos que en mantener el orden público aparecen también esas otras facultades o acciones que llevaba adelante la policía previa al Estado liberal, entonces se inmiscuía también en muchos aspectos, ¿verdad? Porque el orden público, digamos, es, en abstracto, no es solamente la comisión de delito y la prevención de los mismos, sino el orden público ya habla de, por ejemplo, en la historia de la policía, ¿no? Esto de las contravenciones de la gente que vive en la calle y tenían que levantarlas o meterlas en presa porque no estaban viviendo en ninguna casa. Situaciones que tienen que ver con el orden público, pero no con la prevención. Sí, ahí me habló, perdón. Sí, Brovia lo presentó a eso como una contravención histórica y puso así como que la facultad policial en sí siempre termina teniendo esto de querer controlar poblacionalmente a las personas y que busca, digamos, en razón esto del orden público, ir contra las cosas que vemos en la calle, contra el alcohólico, contra los mendigos, la gente que, no sé, que se prostituye. Entonces va más por una contravención y no tanto por prevenir y erradicar el delito, sino más bien
tiene otras facultades también, digamos, en lo que es el orden público. Exactamente, bueno, bien Flavia, gracias. Iba hacia eso, ¿no? De que, en verdad, teóricamente tendría que haber dejado de meterse en esas cuestiones cuando aparece el Estado más liberal y donde la circunscriben a la policía en lo que tiene que ver más que nada con la prevención del delito y demás. Y entonces dice, bueno, estas otras funciones que está aplicando la policía ahora, estos objetivos que está realizando, no tienen que ver con ese eje de su trabajo que la legitima, ¿no? Esta prevención del delito en sí. Entonces dice, bueno, aparece un grupo de tareas que ocurren, digamos, que se realizan desde la policía para la mantención de este orden público, que tiene que ver con lo que dice Flavia. Y empieza a describirlas como, hay un grupo de actividades, digamos, que tienen que ver con una regulación disciplinante. ¿Bien? Y aparece acá, dice, la mediación que realiza la policía sobre algunos conflictos entre vecinos. Cómo se mete a lidiar o ver una pelea y empieza a mediar de alguna forma, que eso no tiene que ver con la prevención del delito en sí, pero que a veces aparece que no está mal ni bien, ¿eh? En esto lo podemos charlar más adelante, pero aparece ese rol de la policía de mediar informalmente en algunos conflictos. También la regulación administrativa, esto de las tomas de denuncias, cuando a alguien se le pierde el documento, iba a ir a la policía a hacer la denuncia por extravío de documento, las notificaciones que la misma policía realiza, la custodia de detenidos, que también la policía muchas veces realiza. Son todas tareas administrativas que le llevan mucho tiempo y mucha afectación de recursos a la policía, pero no tienen que ver con la prevención civil del delito. No sé si ustedes han seguido más o menos los discursos del ex ministro Saín sobre esta cuestión, donde él hablaba, ¿no?, de la cantidad de policía afectada a tareas administrativas y que él los quería en la calle previniendo el delito. Y quería desafectar a la policía sobre ciertas temáticas administrativas que estaba realizando, y así lo fue haciendo. Por ejemplo, empezó con una puja con el Ministerio de Justicia, no quería más, que lo intentó, pero bueno, no lo pudo lograr, no quería más presos en comisarías, y se hizo un diagrama de un programa para ir quitando los presos de comisaría para que vayan al servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque tener presos en la comisaría implica también tareas administrativas para tener detenida a una persona que le lleva mucho tiempo a la policía. Entonces no era la detención y digamos la detención momentánea o por horas de alguna persona, sino había, y sigue habiendo en comisarías, detenciones que duran días. Y eso implica, insisto, tener afectado a personal policial para tareas que no tienen que ver con esta prevención del delito, como debería ser esta principal función de la policía. Después aparece una regulación práctica, que son aplicar sanciones de hecho, o sea, está en territorio la policía y aplica sanciones de hecho. Nosotros, por ejemplo, en su momento se ha hecho desde la Cátedra de Criminología una investigación sobre el desembarco de gendarmería en los barrios. Contaban muchos pibes que cuando la gendarmería lo veía fumando porro a los pibes en la calle, iba y le aplicaba una sanción de hecho. A veces le hacía comer el cigarrillo de marihuana, por ejemplo. O se lo tiraba al piso y se le pegaba una bofetada y le pisaba el cigarrillo. Todo eso tiene que ver con medidas de hecho que toma la policía y que no tienen que ver con la prevención del delito. Y también una regulación especial, y acá aparece toda esta intervención sobre personas consideradas como anormales o de bajo estatus, donde aparecen acá lo que decía Flavia, ¿no? Esto que dijo Francisco, por ejemplo, los villeros, las personas que viven en la calle, y tiene que ver con más que nada con esta estigmatización de la que hablamos también en la clase que yo les di anteriormente, sobre ciertos sectores que permiten que la policía tenga una manipulación, si se quiere, sobre esos sectores, legitimada por la sociedad, y que seguramente si harían eso con otro segmento poblacional, tendrían problemas. O sea, aparece lo que Reiner, un autor, habla de propiedad policial, porque si la policía tiene esa regulación especial sobre ciertos segmentos, como por ejemplo los pibes que viven y duermen en las calles, tienen la facultad, por legitimación social, no porque obviamente haya un ordenamiento jurídico que se lo permita, de poder abordar situaciones sobre ese segmento de una forma de que no tendrían legitimación
si se la aplican, por ejemplo, cualquiera de ustedes en la calle. Por ejemplo, con esta regulación práctica, ¿no? Si no es lo que realizan con esa población, está permitido, pero si vienen a nosotros, no sé, estamos tomando cerveza en la calle, agarran la cerveza, nos la tiran en el piso y nos pegan una bofetada, seguramente haríamos semejante escándalo y que al policía le vendría alguna reprimenda, alguna tirada de orejas, seguramente de su superior. Entonces, esas regulaciones, la disciplinaria o disciplinante, la administrativa, la especial y la práctica, forman parte de ese conjunto de acciones de la policía tendientes al mantenimiento del orden público, que claramente se corre del eje de la prevención del delito y la represión del delito. Y el otro grupo, es mucho más rápido, es el asistencial. Sí, ¿quién? ¿Podrías repetir cuáles son las regulaciones? Sí, rápidamente, claro. Regulación disciplinante. Esta mediación informal que realiza el policía en los barrios. La regulación administrativa, la toma de denuncias, el traslado de presos y demás. La regulación práctica, esto de que haga estas sanciones de hecho que realiza el policía en el barrio, y esta regulación especial sobre ciertos segmentos, entre ellos los jóvenes de barrios populares, los lincheras, las prostitutas, históricamente también forman parte de un segmento también que se puede decir que son propiedad policial, a donde se le puede hacer más cosas de lo que se puede hacer a la gente normal, digamos, normal o común, mejor dicho. Porque normal nosotros acá en criminología es más lo que tiene que ver con Foucault y no es pertinente el uso de ese concepto. Entonces, esas 4 regulaciones tienen que ver con el mantenimiento del orden, pero que llevan un montón de tiempo y de afectación a la policía. Y afectación que claramente va en desmedro de la prevención y represión del delito, que debería ser, o que es el eje de la justificación de la policía en la actualidad, y que en la práctica, según Saín, no se lleva adelante. Y la otra, el otro grupo, es el asistencialismo policial, que nosotros no lo vemos tan pegado, o tan marcado, por mejor dicho, en Rosario, por ejemplo, sino que tiene que ver con ciertas funciones que realiza el policía, más que nada en territorios donde el Estado no llega de otra forma que no sea por la policía. O sea, en pueblos pequeños, en zonas rurales, en lugares donde la única presencia del Estado termina siendo el policía. Al policía la gente le solicita, le pide más colaboración en otros temas, por eso el hecho de ser la única cara visible del Estado. No sé si vieron una nota, no sé cómo me llegó la información, creo que una noticia del diario, de que no me acuerdo en qué pueblo, una mamá que su hijo no la respetaba, no le dejaba hacer la tarea, mejor dicho, no hacía la tarea cuando la madre le pedía, estaba muy rebelde el niño, llamó a la policía para que le ayude a ella, para que el hijo haga la tarea. Y la nota del diario era un policía haciéndole al chico hacer la tarea, con una foto, digamos, y fue una gran noticia. Y esto tiene que ver con eso, digamos, la mujer no tiene otra forma de hacerle que el chico haga la tarea, y termina afectando a un personal policial que debería estar investigando, debería estar reprimiendo, previniendo el delito, y termina estando en la casa haciéndole la tarea a la criatura. Lo toman como una nota de color, pero claramente ahí hay una desafectación de la policía a lo que tiene que hacer, y una afectación a algo que podríamos englobar en asistencialismo policial. Pero otra, también marcan de que muchas veces la policía termina ayudando, por ejemplo, a trámites que tienen que ver con, por ejemplo, las jubilaciones. Asesorar en trámites administrativos que la gente no sabe y no tiene dónde ir a preguntar. Por eso digo, no se da tanto en Rosario, se da en esos lugares más inhóspitos donde la policía es la única referencia estatal, y la policía termina siendo de asesoramiento en cuestiones que nada tienen que ver con la prevención del delito. Lo que pasa, profe, permiso, me meto para opinar sobre eso. Yo, Lucio. Ahí va, Lucio. No te tengo en la pantalla principal. Dale, Lucio. Estoy un poco denso hoy. Pero eso también eso también es una estrategia comunicacional, porque que busca de alguna manera ablandar la imagen de la institución policial, porque eso
esas comunicaciones no sean muy ingenuas, no es que de repente un periodista se encontró con esta historia, sino que lo filtran del propio ministerio, muchas veces con gacetillas oficiales, o muchas veces tiran información por abajo, pero del propio ministerio, de la propia conducción policial se busca ablandar la imagen mediante esas cuestiones. Y también, si lo hacen es porque tiene una función, porque termina efectivamente ablandando. Es decir, que la gente que lee dice, bueno, mirá qué bueno la policía, no tiene esta segunda lectura que hace un policía ayudando a un nene a hacer la tarea y no está fijándose que en la esquina está metiendo falopa. En este caso Sí, seguramente. particular, Sí, perdón. Sí, escucho, en este no sé quién. caso, Florencia Morel. En este caso en particular, de la foto del policía, se empezó a difundir en un grupo de Facebook que tiene la policía de esa zona, digamos, y la gente empezó a compartir. Y así llegó, digamos, a los medios. Porque soy de la zona donde pasó eso, digamos, por eso comento. Bien. No es familiar tuyo el niño, ¿no? No, no es. Bien. Bueno, sí, claramente una cuestión comunicacional de la policía, pero ¿a dónde hemos llegado? Que la forma de limpiar la imagen de la policía es ayudando a un niño a hacer la tarea y no por la prevención del delito. Coincido, Lucio, coincido con eso. Ahora cuando veamos después la diferencia entre policía de consenso y la militar, podemos seguir analizando lo que dijiste vos, porque alguno podría decir que actitudes así tienden a acercarse más a la policía de consenso, que es lo que nosotros entendemos que sería la policía del deber ser, bien, entre mil comillas, ¿no? Pero bueno, lo que sí ocurre es que, siendo ese el ejemplo, o cualquier otro ejemplo que quiera hacer a la policía más linda, más buena, lo que sea, pero que la desafecte la función primordial que tiene, es lo que Saín entiende de que termina siendo el actual rol de la policía, que termina estando difuso en un montón de aspectos y termina adoptando un montón de respuestas a situaciones que nada tienen que ver con la prevención del delito. Y hace una crítica lógica a eso que nosotros, digamos, no debemos descuidar, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas provincias con cantidad de policías, pocas veces podemos desentrañar qué funciones están cumpliendo esas policías. Entonces, si decimos que en Santa Fe hay 40.000 policías, digo por decir, debe estar en 30.000, no sé, 40.000 puede ser también que haya. Y la asemejan con, no sé, otra provincia que tiene la misma, no sé, con Córdoba, que podría tener la misma cantidad de habitantes, ponele, y Córdoba tiene 30.000, pues decir, mirá, Santa Fe tiene 10.000 más. Pero hay que ver qué funciones están cumpliendo esas personas, cuántos realmente están afectados a la investigación, a la prevención y a la represión del delito. Por eso es que trae ese análisis de Ico Saín, es decir, no solamente pensemos cuánta policía tenemos, sino qué está haciendo la policía. Por eso él intentó, en todo momento, incluso, digamos, es de la idea, o hay también una vertiente de la seguridad que entiende que las comisarías no tienen por qué existir, porque la prevención, la circulación y demás se puede dirigir tranquilamente desde otro lugar, digamos, un comando radioeléctrico. ¿Una política en línea con eso no fue la de los centros territoriales de denuncia? Tal cual, exactamente, para quitarle exactamente esa función de tener que tomar la denuncia. Y bien sabemos lo que era ir a la comisaría, esperar al sumariante, y afectaba una o dos personas para eso. Cuando una o dos personas en una comisaría es un montón, porque bien saben ustedes que no es que la comisaría está repleta de personas. Vos ibas a cualquier momento del día y se tenía 3 personas, uno para los detenidos atrás, uno que te atendía el teléfono y uno un sumariante. Exactamente, Lucio, no sé si fuiste vos o alguien. Sí, exactamente, se buscó eso con esa medida. Bien, se buscó eso con esa medida. Lo que termina ocurriendo, bien, ya saliendo de este análisis de Saín, lo que termina ocurriendo en la práctica es que, digamos, termina habiendo una discrecionalidad policial muy grande. Esto es lo central que ustedes tienen que saber. Porque encima, la multiplicidad de normas, de las leyes, los reglamentos, los protocolos, las contravenciones, primero que toda esa normativa no puede dar cuenta, no engloba a todas las situaciones que puede un policía enfrentarse en la vía pública. Entonces siempre hay una discrecionalidad más del policía ante situaciones que acontecen en la calle. Pero además, en muchas oportunidades,
esa multiplicidad normativa enfrenta a ciertas normas, digamos, encuentra un conflicto de intereses, un conflicto normativo, por lo que el policía está obligado incluso a interpretar a su modo esta diversidad normativa. Y acá aparece también lo que ya hablamos en su momento cuando hablamos de positivismo, la selectividad del derecho penal, la selectividad penal que realiza, que efectúa el policía mismo. Porque sí. Yo tengo una duda y no sé si nos viene con esto de lo que está hablando y de lo que dijo hace un momento atrás, cuando estábamos hablando de la función especial, sobre todo que tiene que ver con eso que usted dijo, estigmatización social, o lo que Broglia llamó como controlar a los mendigos, a la gente que está en la calle, a las prostitutas y demás. Tengo una duda porque usted dijo que a veces, o sea, no sé si me lo voy a llegar a responder con esa clasificación o con ese autor, pero sería cuando la función policial, digamos, nosotros entendemos que son los encargados legítimamente de, por parte del Estado, digamos, de utilizar la fuerza. Bueno, ¿qué pasa cuando es la sociedad la que legitima, como usted dijo, socialmente al policía a ir y en lugar de, no sé, como vemos a veces que hacen un uso alevoso de la fuerza, por ejemplo, viene una persona que está borracha en la calle, y viene el policía y como que yo, no sé, lo presento así re burdo, pero como que en lugar de disiparlo, separarlo, llevarlo a algún lugar, no sé, le dan una piña, lo tiran al suelo, digo, cuando esta legitimidad se corre del lugar de lo que debe ser y de lo que a la vez también, como usted dijo, hay una legitimación social de que con cierta gente la sociedad permite que la policía haga uso de una fuerza, a mi entender, arbitraria y legítima. Como que la legitimidad es una solamente para mí. No sé si lo voy a poder responder o usted me lo puede responder. No, está claro, obviamente existe una normativa y por otro lado existe una legitimación social para la aplicación de tal o cual norma o la no aplicación de tal o cual norma. O sea, lo que nosotros no podemos, digamos, si se quiere entender de que la policía no puede actuar solamente por legitimación social. ¿Bien? Porque claro, eso lo trabaja muy bien. Me pregunto porque digo, ¿en qué punto estamos también? O sea, me lo respondo en cierto punto, porque ¿a qué nivel llegamos, digamos, de que nosotros como sociedad permitamos que la policía haga ciertas cosas cuando somos todos parte de una misma sociedad, digamos? ¿Cómo avalamos violencia también? Mira, es un tema que nosotros lo vamos a ir viendo en toda la materia. De hecho, cuando vemos también policía militar, vamos a hablar sobre esto y vamos a ver que ustedes cada vez van a poder analizar. Lo mismo que vos te preguntás, Flavia, con mucho más herramientas de las que ya tienen, que incluso ya al haber pasado por teorías criminológicas, ustedes ya las tienen. Pero a ustedes les falta ver medios, les falta ver algunas cuestiones más que seguramente van a enriquecer la mirada de ustedes y ustedes no van a poder responder con esto. Pero para cerrarte una idea corta ahora, porque si no voy a llegar a dar todo, digamos, Rodríguez Alzueta, que es un criminólogo de Buenos Aires que a mí me gusta mucho, él trabaja mucho este tema y a esa legitimación social él la llama vecinocracia. Entonces él habla también de que para que un policía termine disparando a un pibe chorro, por ejemplo, tiene que haber una sociedad que previamente apunta a ese pibe chorro. Es muy bueno con las metáforas también, ¿no? Entonces digo, claramente va a haber una legitimación social que va a ir más allá de lo que la norma le diga. Lo que tiene que saber es lo que pasa también con la doctrina Chocobar y demás. Lo que tiene que saber el policía, que cuando se sienta al banquillo, lo que van a jugar ahí es la normativa, digamos. Él no puede decir, bueno, pero a mí la sociedad me obliga o me pide que yo vaya y meta más caño. Bueno, claramente, si bien sociológicamente es un dato respetable para analizar y que tiene su incidencia obviamente en la cabeza del policía, porque no son extraterrestres y porque tienen la cabeza de todos nosotros, ¿no? Nada más que ellos hacen uso del poder letal, digamos. Si bien ocurre eso, el policía nunca se debe desapegar a la normativa que regula su función, porque si no, cada uno puede alegar fuerzas mayores, legitimación social o vecinocracia, como lo queramos llamar, para argumentar cualquier situación, cualquier, digamos, atropello, cualquier derecho. Entonces, lo vamos a ver más adelante, una respuesta compleja, Flavia, pero claramente se desapega, claramente se divide en lo que tiene que ver con lo normativo y las funciones de la policía y lo que la sociedad termina luego, casi te diría, exigiéndole a la policía. Bien, pero ya te digo, en el transcurso de la materia lo vas a ver infinidad de veces y vas a ver cómo también lo sociológico cuenta. Bueno, sigo porque si no
no voy a terminar lo más importante para hoy. Entonces decimos, en esa selectividad penal lo que ocurre es que la burocracia policial nunca puede detectar todos los delitos, ¿bien? Todo el universo de infracciones que se cometen en la sociedad. No puede la burocracia, no está ni formada, ni tiene capacidad, ni tiene los recursos, ni tiene el tiempo, ni la investigación, no tiene nada como para poder detectar todas las infracciones que se pueden suceder. Entonces, ¿qué pasa? Termina seleccionando algunas para poder abordar. Y lo que termina ocurriendo, lo cual suena hasta obvio, es que el segmento de esas infracciones a las cuales la policía suele recaer, porque son las más fáciles, porque son los más ostensibles y demás, es lo que se llama delitos patéticos, que son los que se cometen en las calles, que son los predatorios, el robo, cuestiones que tienen que ver con armas y demás. Porque el responsable siempre aparece más visible, y donde también aparece que son cometidos estos típicos delitos por ese segmento al que previamente se apuntó socialmente con la estigmatización, y que al detener siempre a las mismas personas con esta selectividad del derecho penal, lo que termina siendo un reforzamiento de ese estereotipo. Bien, son las personas más vulnerables porque no van a tener la herramienta para delinquir que tienen las personas de clase media y clase alta, donde los delitos suelen ser informáticos o de otra forma, donde pueden esconder mucho de mejor forma la persona de uno. En cambio, un pibe que va de caño queda regalado, si se quiere, a que lo vean, a que lo agarren, a que salga un vecino y lo atrape, a un montón de situaciones que otros delitos de cuello blanco claramente no tienen ese riesgo. Entonces, para la policía es fácil salir a demostrar trabajo, entre comillas, con la detención de estos pibes. Después vamos a ver cómo se detiene, lo mal que se detiene y demás. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, Saín después habla de inversión jerárquica. Voy a pasar rápido el concepto de Saín porque no vamos a llegar, gente. Habla de inversión jerárquica en la cual, si bien las estrategias vienen de las cúpulas de la policía, de la plana menor, digamos, del policía que está de a pie en la calle, ellos son los que terminan teniendo las decisiones del día a día, las decisiones ante las situaciones que se le presentan, ¿bien? O sea, como que no importan tanto la estrategia de arriba, porque en esta discrecionalidad policial, quien termina aplicando esta discrecionalidad policial es el policía de la calle. Después da cuenta también el libro de Saín un poco sobre la historia de la policía en Argentina. Habla también de que, bueno, apareció en un momento también donde las Fuerzas Armadas estaban muy fuertes, siglo XIX. La misión entonces era la defensa de la sociedad contra un enemigo interior. La lógica de enemigo-amigo, la lógica de la defensa contra un enemigo exterior se aplica hacia el interior. La policía también cuenta que llega a lugares donde no llegaba otra pata del Estado, con mucha mayor diferencia que ahora, y que todo esto hizo que se le asemeje mucho a las fuerzas militares, y que por tanto tiene una estructura militar. Hablaba de sus jefes y jefes, muchas de las características típicas de las fuerzas de seguridad militar se le aplicó a la caracterización que se hizo, digamos, y a la estructura que terminó consiguiendo las policías en Argentina. Tiene que ver con ese origen, ¿bien? Y por eso, para ir ocupando territorio, como hacía también el ejército, hubo esa política de la comisaría, de ir ocupando territorio como visibilidad de esa fuerza para combatir, en este caso, insisto, al supuesto enemigo interno. Y eso también explica también el discurso de la guerra contra el delito, lo que eso conlleva, que también lo vamos a ver en otras clases, si es que no lo han visto aún. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con ese origen que tuvo la policía en nuestro país. Pasemos rápidamente. Es hasta 18:40, ¿verdad la clase? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Alguien me recuerda? Bien. Vamos a pasar entonces rápidamente al libro que le había marcado antes,
¿Qué hacer con la ley del orden? De Giuliani y John Lee. Y ahí, más que nada, lo más importante de ese libro es la diferenciación que hace entre la policía de consenso y la policía militar. Quiero repasar algunos conceptos, algunos párrafos que marqué como más trascendentales para que ustedes no dejen de conocer. Insisto que nosotros preguntamos mucho esto. Y más que nada... Profe, ese capítulo Sí. no está subido al campus. El capítulo 5, ¿no? No, no está subido. Lo No, estuve está viendo subido ahora y no está en el subido. eje 2 hasta más o menos la mitad del libro. Creo que hasta el capítulo 3 más o menos. Bueno, entonces lo vamos a subir, no se preocupen. ¿Bien? Porque es importante. Bien, entonces, rápidamente, por policía de consenso, ya el nombre lo va explicando, va explicando si se quiere. Tiene que ver con una policía que cuenta con el apoyo de la comunidad. Un apoyo que está principalmente justificado en este rol que hablamos de la policía de prevención del delito. Entonces la sociedad dice, bueno, claramente existe un disvalor, digamos, hay un hecho dañoso como es el delito, y si la policía viene a controlar, a prevenir y a sancionar ese delito, se la asocia como un rol bueno, obviamente, y tendría que tener un consenso comunitario para su trabajo. Bien, existen también otras justificaciones de por qué puede haber este consenso. No importa, mientras que haya consenso, vamos a ver la implicancia de que haya consenso, vale. Si está justificado en ese rol de preventivo de la policía, vale. Y si hay otros motivos que puedan darse para que se genere el consenso, lo importante es el consenso en sí. ¿Y cuáles son las características de este consenso? Bueno, primero el consenso en sí, como lo explicamos, pero de esta policía. La segunda característica de esta policía de consenso es que si existe ese consenso, va a existir una buena relación entre la policía y la comunidad que va a jugar un papel crucial a la hora de la información, que va a fluir entre la comunidad y la policía. Porque la comunidad va a pensar de que la policía va a prevenir correctamente el delito, entonces le va a dar esa información necesaria para que la policía haga su trabajo. Porque seguimos en la base de que la sociedad apoya a la policía, por eso le brinda esa información. Cuando han visto algo sospechoso, van y lo dicen. En esa cotidianidad del diálogo entre policía y la policía se nutre con la comunidad como principal fuente de información. Esto trae a colación la tercera característica, que tiene que ver con la certeza de la detección. Porque esa información genuina tiene ese correlato, digamos, que es fidedigna. Por tanto, la prevención que se realice, las medidas que se tomen en esta actividad policial preventiva a partir de ese conocimiento que le da a la población, tiene un alto grado de efectividad. Por tanto, paso rápido, chicos, después vean bien el capítulo. Por tanto, una policía de consenso no utiliza el papel de los estereotipos, de los que venimos charlando antes. Porque para investigar, para facilitar esa investigación, se nutre de esa información que le pasaron. No tiene por qué salir a detener por detener. No tiene por qué salir a utilizar ese olfato policial que está cargado obviamente con el estereotipo racial sobre ciertos sectores, porque puede trabajar perfectamente con la información que se les pasa a través de la comunidad, obviamente. La policía militar es lo contrario de la policía de consenso. Claramente. Es el opuesto. Entonces, empezar con no genera el consenso con la población, y al no tener ese consenso, esa relación con la población,
La primera implicancia es la característica de la información. La población no le da esa información a la policía. Y este es lo más trascendental. Entonces, como no le da esa información, no tiene la posibilidad de prevenir el delito como lo hace la policía de consenso. Porque esta sociedad no se apoya claramente en la policía. Puede pasar por un montón de cuestiones, claramente, pero que incluso dice que puede llegar al efecto, no siempre, de que la sociedad termine viendo de forma correcta al delincuente, o sea, que sea bien visto el delincuente. Esto suele pasar, ponen como ejemplo, alguna policía de ocupación, ¿bien? En donde la sociedad, por ejemplo, pienso en Irlanda del Norte, con la policía que viene de Gran Bretaña, de Inglaterra más que nada. Hay una fuerza de ocupación que también prevenía delito, pero que como hay tanta animosidad, digamos, contra esa policía, porque se siente que esa policía, lejos de respetar los derechos de la comunidad, está ocupando un territorio de mala forma que no le compete, digamos, los delincuentes, aún delitos menores, aún delitos comunes, quiero decir, no piensen en delincuentes políticos, digamos, son vistos de buena forma porque terminan ayudando más, o mejor dicho, terminan siendo más aliados que esa policía de ocupación. Porque la sociedad se ve reflejado más en ese delincuente que en la policía. Ese es como el efecto más radical, gente, ¿eh? O sea, nosotros acá, por ejemplo, en la provincia, claramente no tenemos una policía de consenso, porque se desconfía de la policía. Pero poco segmento poblacional puede llegar a ver a ciertos delincuentes como gente respetable. Entonces, digo, le conté el caso radical para que ustedes se den cuenta hasta dónde puede llegar esa ruptura entre la policía y la comunidad. ¿Bien? Entonces dijimos, no hay información, por tanto, no hay certeza en la detección. Bien, antes decíamos certeza en la detección, porque partía de esa información fidedigna que le da la comunidad. Ahora, no existe eso, entonces falta de certeza en la detección. ¿Y cómo obtiene la información la policía? La pregunta que solemos siempre hacer. ¿Cómo obtiene esa información si la población no se la da voluntariamente? Lo que termina haciendo son las detenciones arbitrarias. Sale, espera, ahí, admito una compañera, perdón, sí, ahí la vi. Entonces, lo que termina haciendo la policía es, bueno, si no me pasa la información, termino deteniendo arbitrariamente para obtener esa información. Y además, dice la policía, esa detención arbitraria también me genera una disuasión, supuestamente, ¿verdad? Entonces le genera ese doble plus para la policía, supuestamente, esa detención arbitraria, que le da información y genera disuasión. Pero esa información que se le da a través de las detenciones arbitrarias no es fidedigna, digamos, como la que hablábamos antes de la información que le llega voluntariamente de la sociedad. ¿Bien? Básicamente esas son las diferencias entre ambas policías. Después el capítulo plantea otra cuestión, dice que aún cuando la policía hace esas detenciones arbitrarias y la haga de buena forma, con buenos modales, entre comillas, el efecto nocivo que genera se logra igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta detener a un pibe de un barrio para golpearle y pedirle información, sino que, por ejemplo, para abrirle la mochila a un trabajador de un barrio periférico popular que ingresa al centro, esa detención genera un desgaste en la población que es detenida, digamos,
que como que profundiza ese divorcio entre la policía y la comunidad. Que aunque después de pedirle que le abran el bolso, le digan muchas gracias, lo respeten, le traten de buena forma, esa ruptura se va generando igual. Porque si yo soy un trabajador, que yo veo que me detienen a mí por mi color de piel y no a otro, aunque me traten bien, el efecto en mí se produce de la misma forma. Bien, se analiza también en el capítulo cuándo surge también esto. No vamos a abordarlo ahora porque quedan 10 minutos, pero que claramente se plantea esto de que más que nada empieza a haber esta policía también militar en las sociedades en donde empieza a haber un descarte, digamos, poblacional, empieza a haber excedencia, por ejemplo, en la clase trabajadora en cuanto a que sube el desempleo, empieza a haber más gente ociosa, empiezan a bajar los índices de macroeconomía y demás, empieza a haber crisis económica, pero si sabemos que este libro lo escribió Yogian, y ustedes bien van a saber, ya seguramente por lo que vieron anteriormente, de que no se queda analizando la cuestión económica en sí como un análisis lineal de que pobreza igual delito, porque eso nunca pasaría. Pero en cambio, estos sectores incluidos que pasan a ser excluidos, se generan ellos lo que Yogian denomina privación relativa, que ya seguramente la dieron cuando hablaron solamente con Fran o con el Marce del libro La sociedad excluyente. Bien, se genera esa privación relativa, que más que nada es que esa insatisfacción que tienen esas personas, que por ejemplo eran empleados y pasaron a ser desempleados, y dejaron de tener, por ejemplo, cierto acceso a ciertos bienes materiales, a ciertas metas culturales, como lo vimos nosotros con Merton en su momento, están disconformes con esa nueva situación. Y eso puede generar delitos, pero también puede generar conductas antisociales. Entonces, cuando se empieza, claramente en ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empieza a aparecer estos índices, y que lo vemos conmigo, estos índices de aumento de desocupación y demás, aumenta también los delitos, la cantidad de delitos, los índices delictuales. Después vemos nosotros que cuando baja la desocupación, no bajan esos delitos, que ahí es donde empiezan a utilizar el libro de Merton que había escrito 10 años antes, que lo vemos en la clase que tuvimos con ustedes. Esto lo van a ver bien en profundidad en el capítulo, está bien explicado, no se preocupen, pero analiza esa circunstancia de cuándo se da este paso de la policía de consenso a la policía militar. El camino hacia la policía militar debe ser atribuido a 3 factores que están íntimamente relacionados. Yo creo que con esto ya vamos terminando. Que tiene que ver con lo que dijimos recién. En primer lugar, la combinación de estos índices de delito en la calle cada vez mayores. Y la asignación del estilo de vida del delincuente menor al estilo de vida general. Es lo que hablamos recién. ¿Bien? Básicamente lo que hablamos recién. Ese es el primer factor que se da en la comunidad que genera este cambio de la policía militar de la que hablamos recién. El segundo factor es el prejuicio racial que tiene la policía. Que tiene la policía como otras instituciones. Y no es simplemente que los oficiales, de forma individual, cada uno de ellos pormenorizadamente, personalmente, sean o no racistas, entre comillas, sino que se crea un campo fértil para el racismo, que cada vez va creciendo más. Y esto lo ven más que nada en el trato de las instituciones para con la raza negra, digamos, en Estados Unidos y en Inglaterra, porque este estudio es de Inglaterra. Bien. El tercer factor, el último, tiene que ver con la introducción de la tecnología y las comunicaciones modernas. Lo que aparece es que la policía empieza a tener otra herramienta para la investigación, puede grabar, por ejemplo, puede intervenir en línea y demás, que lo que explica el autor es que
eso hace que se desapegue un poco más de la necesidad de información de la comunidad. Tiene otras herramientas para salir a investigar, entonces como no necesita tanto la fuente de la comunidad, se permite separarse un poco de ella. Se habla de un estilo bombero, un estilo reactivo del policía, que está investigando, por ejemplo, con estas herramientas tecnológicas, y que cuando aparece algo va ahí y reacciona a eso. Pero eso genera este divorcio con la comunidad, a la cual ya deja de acercarse. Este es uno de los 3 factores, ¿eh? No vean como que uno es el todo, sino que de todo un poco explica este paso. Y lo que se genera es un círculo vicioso, dice el autor, los autores mejor dicho, porque como ustedes bien se pueden imaginar, cuando arranca este camino de traspaso del cambio de la policía de consenso a la militar, cada uno de estos ingredientes, de estos elementos, va reforzando la ruptura en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Porque como yo le decía antes, por ejemplo, si yo empiezo a detener a los jóvenes negros de 15, 20 años, porque las estadísticas me dicen que son los que más delinquen, explica el autor que, por ejemplo, ese accionar sobre esa población empieza a difundirse, por ejemplo, en la familia. Si yo soy el padre de esos jóvenes, que yo crecí con una policía de consenso, pero yo veo cómo, por cuestiones raciales, se termina deteniendo a mis hijos y a sus amigos y demás de forma totalmente arbitraria, ese accionar de la policía empieza a hacer ruptura también con otra parte de la población. Y también habla de otro elemento más. Empieza a haber mucha movilización por derechos civiles, por ejemplo, sí, también en Estados Unidos y en Inglaterra, y la policía empieza a accionar manifiestamente sobre esas concentraciones de personas, sobre esas manifestaciones en sí, empieza a haber una reacción sobre ellas, que terminan reprimiendo. Entonces dice que visiblemente se hace más ostensible, se hace más marcadamente arbitrario el accionar policial. Porque si bien antes quizá se aplicaba pormenorizadamente a ciertas personas con cierta información y demás, ahí empieza a haber accionarios colectivos de la policía, digamos, contra segmentos poblacionales y contra incluso personas que no son las típicas, no provienen del típico segmento poblacional que comete delitos predatorios del cual ya hablamos, sino que están reclamando sobre sus derechos civiles, por ejemplo, el movimiento hippie en Estados Unidos, en el 60, 70, y esas represiones de la policía claramente también van incidiendo en la imagen de la policía y en la relación de la comunidad con la policía. A ver si me queda algo. Ya estamos terminando, quedan 4 minutos. Bien. Bueno, básicamente, esto es lo más importante del capítulo 5 de Lee de Ian. Insisto con esto de que lo que más solemos preguntar es la diferenciación entre policía de consenso y militar. Pero bueno, también sepan lo otro que les comenté también, porque bueno, a veces podemos profundizar cuando alguno esté un poquito más flojo o cuando creemos que quizá no comprendió bien la diferencia entre uno y otro. Bueno, quedan 4 minutos para preguntas. Si no se entendió algo, disculpen que son 2 libros importantes como para poder resumirlo en tan poco tiempo. Así que bueno, quizá como que fui haciendo un panorama bastante general de la situación. Cuéntenme, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Profe, yo le quería preguntar si me puede repetir el primer factor, que no hice tiempo a anotarlo. Bien. Vamos a buscar si no leerlo bien. ¿Cómo estaban diferenciados? Yo no me acuerdo del orden tampoco. Yo en realidad alcancé a notar que era una combinación. Dale. Alcancé a notar que era una combinación de los índices de delitos en la calle cada vez mayores, sí, pero no sé con qué. Es lo que explica antes. Sí, está bien, perfecto. Es lo que venía explicando de antes, digamos. Empieza a haber esto, ¿no? Empieza a haber variaciones en los factores macroeconómicos, donde por ejemplo, empieza a verse la variable de la desocupación como algo problemático, empieza a aumentar la desocupación. Y esto, como les decía, genera una prevención relativa, porque es una clase que venía siendo incluida, que de un momento al otro, cuando aumenta la desocupación, empieza a ser excluida, pero ese grupo
poblacional, al estar incluido, tenía un estilo de vida que de un día para el otro nadie lo quiere resentir, digamos. Nadie lo quiere regalar, digamos, para que se entienda bien, digamos. Ahí juega la privación relativa. Porque un segmento que estaba incluido en las metas culturales, como hablamos de Merton, tenía las vías lícitas para conseguirlo, pero de un momento al otro, lo que ocurre es que pasan a estar desocupados. Pasan a ser carentes, digamos, de esas vías institucionalizadas, legítimas para poder conseguir las metas culturales, pero las metas culturales no se cambian de un momento al otro. ¿Bien? Bien, hablamos de que estaban influenciadas por los medios de comunicación, por la familia, obviamente, la educación familiar, la escuela, pero en este caso incluso es una población que en poco tiempo se vio desempleada. Y eso hizo, explicado desde la privación relativa, que aumenten las tasas delictuales. Marcamos mucho esto, Bárbara, esta diferenciación, porque, insisto, nosotros claramente no sostenemos que la pobreza es delincuencia. Porque basta ver, por ejemplo, la pobreza estructural que hay en India, y en India hay muy baja porcentaje de delitos. Las tasas delictuales son muy bajas en India. Eso es uno de los ejemplos. ¿Bien? O los barrios, por ejemplo, me acuerdo, los barrios chinos también de los Estados Unidos de fin del siglo pasado, también estaban empobrecidos, pero tenían tasas delictuales diferentes a otros barrios, por ejemplo, con población latina. O sea, ahí la cultura juega un papel trascendental. ¿Bien? Entonces, no es delito, no es pobreza igual a delito, sino que lo que se genera para explicar la delincuencia es, nosotros, digamos, como nosotros lo entendemos en la cátedra, es esta cuestión de la conjunción de la privación relativa y la seguridad ontológica, que ya lo han dado con Jogian. Y acá, en lo que tiene que ver con esto, te explicaba entonces eso, de que esos cambios macroeconómicos generaron en cabeza de esta población, antes incluida y ahora excluida, esa privación relativa por afianzarse ese estilo de vida que venían teniendo y que nadie quiere dejar de tener, digamos. ¿Me expliqué mejor, Bárbara? ¿Sí? Sí, profesora, sí, ¿Sí? Gracias. Dale, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda sobre el material. ¿Es capítulo 4 y 5 o todo el libro? Sacando la parte de realismo que ya la vimos. Bien, para esta clase yo tenía que repasar para otras. Para esta clase es solamente el 5. Bárbaro, bien. Gracias. Para esta clase, pero bueno, yo le voy a decir que lo suban, le voy a pedir al Marce, lo voy a subir yo, pero es para esta clase. Yo la verdad que no me acuerdo ahora si la clase que viene también, que también es de policía, si el Marce va a dar, creo que va a dar Marce. Si el Marce va a dar algo de este libro, la verdad que no lo sé. Una cosa que me olvidaba, el miércoles hay paro. Nosotros nos adherimos al paro siempre, pero creemos que vamos a subir quizá un video o algo para que ustedes no pierdan el día, porque es importante que ustedes den todo. Pero clase como esta no va a haber. Le vamos a decir por escrito solamente en los grupos que tenemos en Facebook, si sumamos algún texto nuestro o si subimos alguna clase a YouTube, algo como para que no perdamos el día. ¿Bien? ¿Bien? ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Terminamos? Bueno, chicas y chicos, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No, por favor.